Hola, hola. Sean todos bienvenidos a este nuevo ciclo de entrevistas a través de Metanoia. Me presento, yo soy Marian Benítez, actual miembro del grupo Metanoia. Y para darles un poquito más de contexto acerca de lo que es Metanoia, es un sitio web creado por un grupo de psicólogas emprendedoras, quienes apostamos por el uso de la tecnología para acercar a la gente nuestros conocimientos acerca de la psicología y de esa manera desmitificar lo que es la terapia y promover su uso como una señal de autocuidado y de crecimiento personal. Y hoy tenemos el honor y el gusto de contar con un psicólogo clínico, el doctor José Britos, con quien hoy vamos a estar tomando un tema muy interesante y muy importante que es el manejo de las emociones o la regulación emocional. Pero no sin antes presentar y saludar a mi colega y compañera Jazmín Zanabria, con quien tengo el gusto de compartir la posta el día de hoy. Así que Jazmín, te cedo la palabra para que puedas presentarte vos también. Te escuchamos. Hola, hola, soy Jazmín Sanabria, licenciada en Psicología Clínica, así como mencionó la compañera, también miembro del grupo Metanoia, un grupo de mujeres psicólogas emprendedoras que estamos ahora apostando por lo que es la tecnología, ¿verdad? Y como bien decíamos, hoy contamos con la presencia del doctor José Britos. Él es psicólogo clínico, egresado de la Universidad Católica de Asunción y es doctor en psicología por la Universidad Católica de Asunción. Tiene una especialización en didáctica superior por la Universidad Nacional de Asunción. Es docente de la Universidad Católica. Es coordinador de la maestría en psicología cognitiva conductual de la Universidad Católica de Asunción y es presidente del Comité de Acreditación de la Asociación Latinoamericana de Análisis y Modificación del Comportamiento. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Mariam. Buenas tardes, Jazmín. Muchas gracias por la invitación y siempre es gratificante y alentador eh, ver cómo profesionales jóvenes se apuestan a la divulgación y a la educación que tanto necesitamos sobre el comportamiento. Muchas gracias nuevamente por estar acá con nosotros hoy en día. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar la entrevista. Hoy, como dijimos, vamos a hablar y tomar el tema, el manejo de las emociones. Pero para eso tendríamos que adentrarnos y empezar definiendo qué son las emociones. Por eso, doctor Britos, queremos empezar con esta pregunta. ¿Podría explicarnos qué son las emociones y de qué manera eso puede repercutir en la vida cotidiana de las personas? Bueno, las emociones, en primer lugar, es un comportamiento, es un tipo de comportamiento, es un recurso que tenemos los mamíferos en general, ¿verdad? Y el Homo sapiens en particular, potenciado este recurso por el desarrollo, por supuesto, de nuestra gran capacidad de procesamiento de información, nuestra gran capacidad de aprendizaje, diríamos en otros términos, por nuestra gran inteligencia, ¿verdad? Pero la respuesta emocional, el comportamiento emocional es un recurso eh, si queremos ser así como que evolucionistas, es un recurso que en algún momento desarrollamos para responder mejor a la amenaza física, al riesgo físico, sobre todo. Por lo tanto, lo que vamos a darnos cuenta es que cuando nos emocionamos tenemos una especie de potencia extra para poder adaptarnos mejor a esas exigencias por ejemplo, el miedo nos da mayor potencia, en el caso del miedo para huir, para escapar, y en último caso para pelear si hace falta, pero ante la amenaza física. El enojo también nos da la misma potencia, la misma energía eh, conductual, digamos, pero la dirección es opuesta al miedo. En general aquí atacamos a lo que nos amenaza, ¿verdad? La cuestión es que este recurso inicialmente puesto o desarrollado para la supervivencia física, sobre todo, nosotros con nuestra gran capacidad tenemos que transformar en un recurso adaptativo para nuestra sociedad, para nuestra cultura, la que tenemos actualmente. Súper interesante, doctor. Y partiendo también de esa conceptualización que acaba de mencionarnos, ¿podría también explicarnos un poco qué implica específicamente el manejo de las emociones? Diría que hay un término de esta pregunta, un término que me invade, que es la función que tiene, es decir, el para qué.
El para qué de cualquier conducta, yo creo que esto es útil en general, el para qué de cada una de las conductas, porque muchas veces nos comportamos perdiendo un poco el norte, es decir, descuidando la función que tiene cada uno de los recursos conductuales que tenemos, ya sea a nivel cognitivo, a nivel psicomotor, a nivel emocional, eh, etcétera, ¿verdad? En el caso de las emociones, el, el, el para qué posiblemente tenemos que encontrar cuando pensamos la situación, cuando nos ubicamos en el contexto en el que se da el llamado a este recurso, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si ya que estamos ahora con este intenso calor y una especie de humedad, si nos sale un alacrán, ¿verdad? O cangrejo, no, alacrán, nos sale un alacrán, evidentemente necesitamos responder conductualmente a esa amenaza. En ese caso, a una amenaza, digamos, física o tóxica. Eh, entonces, las funciones que yo tenga mayor en ese momento, mayor destreza física, mayor agilidad, mayor velocidad y potencia si hace falta para manejar esa amenaza. Lo que sí tenemos que, sobre todo considerando el contexto actual, relación de pareja, relación familiar, interacción social, situación académica, problemas laborales, etcétera, para adaptarnos a esos contextos tenemos que pensar cómo puede ser útil. Es decir, ¿para qué está una emoción determinada? Para que yo me exprese, para que yo diga, para que yo exprese mi enojo, mi miedo, mi vergüenza, mis celos. ¿Para qué está? ¿Para qué puede ser útil? Y lo que yo diría así en general, ya que en algún momento mencionaron el tema de la desregulación, es que un problema típico es que le damos funciones para las que no sirve la emoción, ¿sí? Por ejemplo, una emoción como la molestia, el enojo, me sirve para hablar con alguien y decirle lo que me molesta y lo que quiero cambiar, pero una vez que hago eso, sigo enojado durante todo el día, durante toda la semana, ya no le hablo, ya le evito, etcétera. Entonces, eso es claramente disfuncional. Esto pasa frecuentemente en las relaciones de pareja, ¿verdad? Alguien está molesto, está celoso o tiene miedo de algo, qué sé yo. Hablemos de una cuestión más específica de la pareja. Los celos, que es una especie de combinación básica de miedo a perder lo que uno ama, lo que uno quiere, y enojo porque, qué sé yo, está mirando a otra persona, o yo creo que eso es interesante también, es la percepción de amenaza, no necesariamente la amenaza. Entonces, cuando yo creo que mi pareja le puede estar mirando a, qué sé yo, Brad Pitt, entonces yo tengo una especie de miedo, de enojo combinados, eso sería unos celos, es decir, una especie de impulso a cuidar lo que yo amo, y a lo mejor la gestión es inapropiada, porque a partir de ahí, qué sé yo, me incomunico, por ejemplo. Entonces nos vamos a dar cuenta que ese recurso no es funcional. Y este es un modelo típico de los problemas que tenemos los seres humanos. Muy interesante y es interesante también ver que, mencionando todo lo que estás diciendo, entender que las emociones no son un ente aislado, sino que están más bien conectados con todos los sistemas, especialmente la cognición y en el entorno social. Ahora bien, siguiendo con esa misma perspectiva, ¿podría decirnos cuáles serían las consecuencias de no poder gestionar adecuadamente estas emociones? Hay varias consecuencias. Uno, el no manejo de la situación. La situación puede ser de amenaza física como el alacrán que dije, y en vez de huir o en vez de atrapar el alacrán, no sé si atrapar o matarle, bueno, medio drástico, ¿verdad? Atrapar, perdón, matar el alacrán, etcétera, me quedo paralizado. Entonces no está cumpliendo la función que tiene que tener. Eh, entonces, digamos que no solamente no cumplo con el objetivo y desperdicio el recurso, sino que además, si hablamos de otras personas, el ejemplo de los celos,
me distancia del ser amado y molesta al ser amado, lastima al ser amado. Yo quiero, o sea, yo deseo cuidar al ser amado y el ser a quien amo está lastimada en este caso, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, teniendo en cuenta que mi preparación es fundamentalmente física, si hablamos de las emociones, esas sustancias que yo secreto, segrego en la sangre, vuelco en la sangre para poder tener mayor poder físico, evidentemente que no se utiliza, porque lo que yo hago es que si yo callarme y no invitarle al cine, no hablarle más, no enviarle mensajes, qué sé yo. Entonces, evidentemente tengo que reabsorber toda esa serie de sustancias, entre ellas, por ejemplo, el cortisol, que el cortisol no se elimina, sino que se deposita, lo que no se utiliza en las articulaciones. Después con el tiempo tengo problemas de salud, tengo problemas articulares, que tengo inflamaciones en mis articulaciones, dolores musculares, etcétera. Y las personas decimos a veces, pisé el piso frío, me sopló viento, cualquier cosa así, pero en realidad posiblemente es un efecto secundario no deseado de esa preparación. Entonces, tenemos daño, o sea, inversión vana, es decir, no soluciono el problema adecuadamente, puedo hacer daño a las personas que están alrededor mío y me hago daño yo mismo. Genial, doctor. Y teniendo en cuenta esas consecuencias que también podrían interferir incluso en las relaciones interpersonales, ¿podría decirnos qué papel desempeña la terapia en la mejora de la regulación emocional? Eh, eh, a mí me gusta ampliar, si bien nos entendemos cuando decimos terapia, en realidad me gustaría ampliar, así como yo creo que cuando ustedes están disponiendo de este espacio, piensan mucho más allá de la terapia, es decir, del intento de rehabilitación de una disfunción, de un trastorno, de una mala adaptación. Evidentemente tenemos que entender que y recordar que tenemos una función muy importante en la investigación. En la investigación para generar información sobre todo información para la educación, información a los decisores, ¿sí? Porque nosotros tenemos gobiernos en todos desde el Estado hasta los gobiernos institucionales, laborales, etcétera, las instituciones en general, decisiones torpes, decisiones ignorantes y dañinas en gran parte por falta de información científica, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que recordar ese nuestro compromiso por la generación de información científica, de conocimiento nuevo con el método científico, por un lado. Y también la información es muy interesante, que podamos hablar esto que estamos haciendo. Yo sé que ustedes llegan a mucha gente, van a llegar a mucha gente. Entonces, esto es importante, poder informarnos, poder educar también, que es un paso más allá de la información. Eso es muy interesante para no tener que llegar. Y también sabemos que podemos prevenir, es decir, identificar factores de riesgo y actuar sobre ellos. Y podemos promocionar también mejores estados de bienestar. Y por supuesto también remediar cuando ya hay problemas. Todo esto tenemos que hacer y es fundamental para que seamos felices, para que tendamos a una sociedad y a una humanidad con mejor calidad de vida y con mayor bienestar. Genial. Y siguiendo con eso mismo de los tips o de las, digamos, de la prevención en sí, ¿podría darnos algunos consejos prácticos para que las personas puedan implementar y así mejorar su habilidad de regular o de manejar sus emociones? ¿Cuáles serían algunos tips que podría dar? Sin ganas de ser consejero, yo diría que, y muy técnico, yo diría que el ejercicio, la práctica del autoconocimiento para poder reconocer nuestras emociones, posiblemente a partir de ahí la función que tiene, es una tarea sumamente importante. Es decir, detenernos dentro de este demandante mundo que tenemos, dentro de este caótico mundo que tenemos, detenernos a autoobservarnos y a identificar nuestras emociones. Muchas veces confundimos, no sabemos la diferencia entre tener vergüenza, entre estar pichado. Se va a decir culturalmente el estado emocional de la pichadura es algo que nosotros nos cuesta explicarle a los extranjeros. Se pichó, decimos, y entonces los extranjeros nos preguntan, ¿qué? ¿Se pichó? ¿Qué quiere decir? ¿Se enojó?
No es enojo. Tiene vergüenza. No, se pichó, ¿verdad? Y ese es un estado emocional, es un estado emocional, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos que reconocer cuando estamos pichados, cuando estamos enojados, cuando tenemos miedo, cuando tenemos vergüenza, cuando estamos celosos, ¿verdad? O cuando estamos felices, cuando estamos alegres, cuando estamos tristes, y la función que tienen estos estados. Esto, si nosotros podemos hacer con nosotros mismos, yo estoy seguro que vamos a funcionar mejor. Y por supuesto, el siguiente paso sería las personas que nos importan saber estos estados emocionales. Y si no, y si estamos confundidos, preguntar. ¿Sí? Porque a veces decimos, ¿estás enojado? No, no estoy enojado. Le decimos a la persona con la que estamos interactuando. No estoy enojado. Sí estás enojado. Y ahí sí ya está enojada la persona porque no le dimos a la emoción que siente. A lo mejor estaba molesta, más no enojada. A lo mejor estaba confundida, más no enojada. ¿Sí? Y entonces yo creo que eh, esto posiblemente, sobre todo con los recursos que tenemos ahora, así la ayuda de ustedes, etcétera, va a hacer que en tanto nos autoobservemos, vamos a saber que tenemos que hablar con ustedes en Metanoia. Sabemos que tenemos que googlear incluso preguntarle a las inteligencias artificiales a ver qué es lo que pasa. Y por supuesto, sería interesante poder multiplicar las ofertas de investigación, de educación, de información y de tratamiento eh, con validez científica, no cualquier cosa, ¿sí? Porque también hay que, hay que hablar del intrusismo que tenemos nosotros en la psicología. Como es el comportamiento, se atreven a hablar como expertos del comportamiento, eh, digamos, incluso no profesionales. Y hay profesionales que están muy cerca del comportamiento humano, trabajando con personas y que creen que porque trabajan con personas entienden sobre los principios científicos del comportamiento. Y esto desemboca en intrusismo y en malas praxis y por supuesto a veces en ejercicio ilegal de la profesión. Súper. Y haciendo un poco énfasis en ese proceso de identificación de emociones propias y de autoconocimiento que estaba usted mencionando, ¿cuándo considera que es pertinente buscar ayuda profesional para el manejo de las emociones, doctor? Eh, Posiblemente cuando me doy cuenta que los recursos que yo tengo no son suficientes para solucionar o para abordar la situación que se me presenta y esto es reiterado, ¿sí? Eh, Hay que darse la oportunidad, es decir, tampoco ante una primera situación, excepto que sea grave o intensa, ya pretender ayuda. Nosotros tenemos recursos a los que tenemos que echar mano. Estamos hechos para eso, para buscar soluciones. Somos inteligentes para buscar soluciones. Entonces, pero si en la búsqueda sucesiva no estoy pudiendo, y sobre todo las consecuencias van creciendo, digamos, en impacto, ya sea para mí o para las personas de mi entorno, evidentemente es momento de pedir ayuda. Genial. Y ya como para terminar, queremos conocer un poquito más sobre usted y adentrándonos en lo que es su enfoque. Entonces, ¿podría decirnos cuál es su enfoque personal que usted utiliza para abordar el tema de la regulación emocional y el manejo de las emociones? Bueno, yo me defino como un comprometido, convencido, primero convencido y comprometido con la psicología científica, ¿sí? Ahora, dentro de la psicología científica, como hay otra vez bastante creatividad en términos prácticos, en términos aplicados, me manejo dentro del paradigma cognitivo-conductual. Eh, Todos los tratamientos y muchos de los recursos técnicos que disponemos en mi experiencia personal, en mi trayectoria profesional, me han dado cobertura adecuada para poder trabajar con las personas en estos problemas relacionados al comportamiento.
Me involucré con el paradigma por una convicción intelectual, por un convencimiento de sus argumentos y sus pruebas, y realmente hasta ahora, después de muchos años, evidentemente cada día que leo, que leo las evidencias y que pongo en práctica los recursos, estoy muy convencido. Yo creo que esto sigue evolucionando, la ciencia no termina. Es más, como decía un autor, el que quiere la tranquilidad, la paz del espíritu, tiene que irse a la religión. En la ciencia tenemos revolución, cambio permanente, dinamismo, y ese es un mundo sumamente motivador. Sumamente interesante lo que nos está diciendo, doctor, y toda la información también que nos está facilitando por este medio. Y de esta manera concluimos la entrevista sobre el manejo de las emociones. Agradecemos al doctor José Britos por haber compartido su valiosa perspectiva y consejos sobre cómo las emociones impactan en nuestra vida cotidiana. Aprendimos sobre la importancia de comprender y regular nuestras emociones, así como el papel crucial que desempeña también la terapia y la investigación en este proceso. Muchas gracias por la invitación otra vez y el éxito que yo estoy seguro que van a tener y que ya tienen desde ese lugar de trabajo tan interesante. Saludos, Jazmín y María. Muchas gracias, doctor, por su tiempo y por compartir con nosotros sus conocimientos y a todos los que nos escucharon y forman parte de esta audiencia. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. Chao, chao.